Ok, yo hablaré sobre los teóricos de la educación nueva. Teóricos de la educación nueva. La escuela nueva se origina a partir de las críticas realizadas a la escuela tradicional. Su génesis se retoma a finales del siglo XIX y sus principios del XX. Uno de sus postulados es considerar el interés del niño como punto central dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, así como desarrollar las capacidades y potencialidades de los estudiantes. Es decir, debe formarse el adecuado. Entre sus representantes se encuentra Adolfo Ferriere. Considera que la escuela debe desarrollar las capacidades críticas de los estudiantes. Él daba más entusiastamente ha difundido los principios de la escuela nueva en un total de 30 principios que hacen referencia a la organización general, la formación intelectual y la educación moral, estética y religiosa. También se subraya la supremacia del espíritu, la individualidad, los intereses innatos, la responsabilidad individual y social y la corporación y la coeducación. Él decía que se debe considerar el interés del niño, solo así podrá eliminarse la memorización y la repetición del magocentrismo de la educación tradicional. Por su parte, Henry Wallum se dedicó a estudiar la psicología infantil, en donde postula el desarrollo del niño. Henry Wallum fue psicólogo, pedagogo y médico francés nacido en París de 1879. Considerando uno de los autores más importantes de la psicología infantil, concibió el desarrollo mental de los niños como una sucesión de estadios analizados, los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y también sociables. Como decía, él se dedicó a estudiar la psicología infantil, en donde postuló el desarrollo del niño no solo es biológico, sino el medio social influye decisivamente en este. Es decir, lo orgánico y social tiene una relación dialéctica. Por lo tanto, dentro de la educación el mediador es un factor decisivo para la formación del educando, siendo el docente tanto el mediador del conocimiento como el conocedor de las necesidades afectivas de los educandos, puesto que si éstas no son satisfechas serán una barrera para el logro del aprendizaje del niño. Finalmente, otro teórico a analizar es Celestino Freinet, quien enfoca la educación no solo a la parte cognitiva, sino a una formación cívico y moral. Él decía que la escuela debe de considerar estos aspectos para poder lograr una formación integral. Él tenía varias técnicas. Una de ellas era texto libre, conferencias, biblioteca de trabajo, revista escolar, asamblea, plan de trabajo, correspondencia de aula, método natural, competencia aprender es aprender y, sobre todo, una comunicación. Celestin Freinet era un maestro en la escuela nueva. Antecedentes e influencias en la pedagogía de Freinet. Celestin Freinet y la escuela moderna. Él tenía las ideas de la escuela activa a la escuela moderna y cooperativa. Tendencias y movimientos pedagógicos freinetianos. La práctica educativa, las técnicas de Freinet. La pedagogía Freinet, una pedagogía nacida en el siglo XX, pero imprescindiblemente en el siglo XXI. Él propone la escuela centrada en el niño que puede satisfacer las necesidades tanto cognitivas, afectivas y psicológicas y sociales, así también como la metodología trabajo-juego y juego-trabajo, esto con el fin de mantener despierto el interés de los estudiantes. Se postula el desarrollo del niño. Henry Wallum fue psicólogo, pedagogo y médico francés nacido en París de 1879. Considerando uno de los autores más importantes de la psicología infantil, concibió el desarrollo mental de los niños como una sucesión de estadios analizados, los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y también sociables.
Como decía, él se dedicó a estudiar la psicología infantil, en donde postuló el desarrollo del niño no solo es biológico, sino el medio social influye decisivamente en este. Es decir, lo orgánico y social tiene una relación dialéctica. Por lo tanto, dentro de la educación el mediador es un factor decisivo para la formación del educando, siendo el docente tanto el mediador del conocimiento como el conocedor de las necesidades afectivas de los educandos, puesto que si estas no son satisfechas serán una barrera para el logro del aprendizaje del niño. Finalmente, otro teórico a analizar es Celestino Freinet, quien enfoca la educación no solo a la parte cognitiva, sino a una formación cívico y moral. Él decía que la escuela debe de considerar estos aspectos para poder lograr una formación integral. Él tenía varias técnicas. Una de ellas era texto libre, conferencias, biblioteca de trabajo, revista escolar, asamblea, plan de trabajo, integral. Él tenía varias técnicas. Una de ellas era texto libre, conferencias, biblioteca de trabajo, revista escolar, asamblea, plan de trabajo, correspondencia de aula, método natural, competencia aprender es aprender y, sobre todo, una comunicación. Celestín Freinet. Freinet era un maestro en la Escuela Nueva. Antecedentes e influencias en la pedagogía de Freinet. Celestín Freinet y la escuela moderna. Él tenía las ideas de la escuela activa a la escuela moderna y cooperativa. Tendencias y movimientos pedagógicos freinetianos. La práctica educativa, las técnicas de Freinet. La pedagogía Freinet, una pedagogía nacida en el siglo XX pero imprescindiblemente en el siglo XXI. Él propone la escuela centrada en el niño que puede satisfacer las necesidades tanto cognitivas, afectivas y psicológicas y sociales, así también como la metodología trabajo-juego y juego-trabajo, esto con el fin de mantener despierto el interés de los estudiantes. Moderna, Ferrier y Guardia. ¿Qué es la Escuela Moderna? Es un centro de enseñanza que se creó en Cataluña a principios del siglo XX. Concretamente fue fundado en 1901 por el líder pensador Francisco Ferrer Guardia, que nació en Navella en 1959 y murió en 1909. Francisco Guardia lideró el pensamiento de Rousseau, el amor a la naturaleza, el naturalismo, el porte de igualdades. Él intentaba educar a la clase trabajadora desde un prisma naturalista, secular y no coercitivo. La escuela moderna entendía a los maestros que la escuela moderna no eran que los maestros educaran cuantitativamente a los alumnos, sino que debían educarlos en el proceso educativo y debían ayudándolos y empujándolos en el proceso de palabra para el aprendizaje, para que lleven un buen aprendizaje en lugar del castigo y a las formas malas. Quería una educación libre donde fuera el alumno que creciese educativamente a su ritmo y según sus intereses. También para hacer un poco de apunto biográfica, de hecho no es que murió, sino que fue ejecutado durante los procesos en Barcelona, como estaba tan al lado de los obreros y las clases populares, fue acusado de ser uno de los instigadores, que fue una revuelta en ese tiempo, y entonces fue declarado culpable y fusilado. Así es como yo pienso que murió él, y yo pienso que fue uno de los mejores pensadores en su época. Y bien, hay que pensar muy bien sobre su educación moderna. La educación moderna promulga sus aulas, no impartían enseñanzas religiosas, aunque sí humanistas y científicas. Es decir, la educación hasta esos días, en finales del siglo XIX, casi su sociedad había estado comandada por la Iglesia. Con todo lo mismo, por eso la escuela moderna pretende
obviar toda la educación religiosa y fomentar la educación cívica, científica y humana de los alumnos, claro. También intentan las escuelas fomentar no la competitividad, sino que los alumnos piensen libremente, individualmente por ellos mismos, sin tener que competir con el lado, en vez, al contrario, ayudarle al compañero. Es una educación colaborativa. Gregor Johann Mendel nació en Haiti, República Checa, el 22 de julio de 1822. Su infancia estuvo marcada por enseñanza de su padre sobre los cultivos de frutales. En 1943, Mendel ingresó al monasterio agustino de Königsklöster y en 1847 fue ordenado sacerdote. Para poder seguir la carrera docente, fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias. En aquellas ocasiones, él ya intentaba ver de diferentes puntos de vista. Hizo varias investigaciones, como por ejemplo la mezcla entre plantas, y él hizo la genetización de las plantas, y con ello también intervino en otras raíces, la genética de las plantas. Él, por medio de la educación, él intentaba genetizar eh, la educación. ¿En qué forma? De que la educación son raíces del pasado. Es decir, muchas veces decimos, no, pues la educación de la antigüedad no es la misma que la de hoy, pero claramente sabemos que esa educación se va arrastrando. Tal vez la vamos mejorando con mejores métodos y mejores enseñanzas, pero la sociedad siempre es la sociedad. Por eso Mendel siempre dice sobre y habla directamente sobre la escuela, instituciones socioculturales. Esto quiere decir que la escuela como tal es una institución sociocultural donde tú aprendes los puntos de vista de una sociedad, es decir, políticamente, religiosamente, lectoramente, etcétera, escritamente, es decir, la sociedad como tal, la escuela como tal, es una institución que te forma a su dicha y semejanza. Es decir, él era marxista. ¿Qué quiere decir eso? Que él no le gustaba mucho la forma de enseñanza de la época, y aún así yo creo que en esta época tampoco le gustaría, porque él estaba más directamente enfocado en la ayuda, más directamente enfocado en la raíz, en la genetización, la genética de cada quien. Él quería entender que la sociedad como tal es genéticamente igual, o sea, compartimos rasgos semejantes, y entonces eso quiere decir que las instituciones, las instituciones socioculturales te ofrecen aquella educación de forma en que la están impartiendo. Es decir, él no le gusta, ese tipo de punto de vista no le gusta, porque le digo que era marxista. Él no era capitalista, era socialista. Él decía que la educación debe ser naturalista directamente al niño. Teóricos autoritarios. Ferrer fue un pedagogo anarquista y librepensador español. La escuela moderna promovida por Ferrer funcionó intermitentemente en Barcelona desde 1901 hasta 1909, periodo en el cual se clausura repetidas veces y sufre la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de la ciudad.
Coeducación de ambos sexos. La coeducación tiene una importancia capitalísima, no solo una circunstancia indispensable para la realización del ideal como resultado de la enseñanza racionalista, sino como el idealismo iniciado de su vida en la escuela moderna. Necesidad de la enseñanza mixta. El propósito de la enseñanza de referencia es que los niños de ambos sexos tienen idéntica educación, que por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón, templen sus voluntades, que la humanidad femenina y masculina se compenetren desde la infancia, llegando a ser la mujer compañera de un hombre. Programa primitivo. El profesor siembra las semillas desde las ideas y las semillas con la edad. Se vigoriza el cerebro, entonces dan la flor y el producto correspondiente. En constancia con el grado de la iniciativa y con la fisioeconomía característica de la inteligencia del educando. Autoridad filogenética. Existe una discordancia sensorial-motriz que genera al niño angustia y culpabilidad. O sea que el niño genera culpa por haber hecho, en vez de por algo que no hizo, y angustia de igual de algo que no hizo, genera como que lo mismo que dice, culpa. Ejemplo, la madre como representación de la autoridad arbitraria, sin embargo, si la angustia y culpabilidad. O sea que el niño genera culpa por haber hecho, en vez de por algo que no hizo, y angustia de igual de algo que no hizo, genera como que lo mismo que dice, culpa. Ejemplo, la madre como representación de la autoridad arbitraria, sin embargo, si la madre se presenta cruel e irreflexible, el inconsensible del hijo busca al padre. Obviamente cuando la madre se presenta siendo como una madre enojada o una madre no comprensiva, por así decirlo, siempre busca refugio en el padre, que se puede decir que para que lo consienta, y a veces no suele ser así. Autoridad ontogenética. El temor anacronótico a ser abandonado es el fundamento psicoafectivo de la autoridad en el adulto. El sujeto queda adiestrado para alguien que hace todo lo que representa la autoridad. Ejemplo, lo cual Mendel llama reflejo de sumación a la autoridad. Teóricos de educación marxista. Para comprender mejor esto, les diré el objetivo de la educación según el marxismo. El objetivo es contribuir a los procesos de libertad de los pueblos del mundo, de la alienación a la que están sometidos. Consiste en el desarrollo de los aspectos superiores del alma. Como en cada sustancia, existe la posibilidad del desarrollo y el hombre recibe de la naturaleza solo el germen de sus capacidades. Estas se desarrollan mediante la educación. La educación para una sociedad sin clase debe ser sobre todo científica, empírica y alejada de toda ideología, sobre todo de la religión.
Se debe enseñar contenido como gramática, matemática o ciencias naturales, excluyendo todo conocimiento opinable como política, religión o economía. La educación debía ser pública, laica y gratuita. Comenzaré hablando de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nació en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891 y murió en Roma el 27 de abril de 1937. Fue un filósofo teórico marxista. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. No fue un especialista en temas de educación. Sus análisis estaban relacionados a la educación de sus hijos y la investigación teórica práctica. Para Gramsci existía una relación entre pedagogía y hegemonía. La hegemonía es la dirección suprema o la predominancia de una cosa sobre otra. Sostienen que todos los hombres son intelectuales y que la conciencia del niño se desarrolla con la relación de su ambiente social. La filosofía marxista es una filosofía de la praxis. Plantea una política de educación para hijos de familias obreras. Propone una escuela única, inicial de cultura general, humanista, formativa y que desarrolle las capacidades del trabajo intelectual. La pedagogía de Gramsci es que la organización de las culturas es orgánica para el poder dominante. Los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en la sociedad. Esta función es siempre, de modo más o menos consciente, la de liderar técnicas políticamente de un grupo. Bien, el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumirse una posición dominante. Alois Althusser. Alois Althusser nació en Argelia francesa el 16 de octubre de 1918 y falleció en París, Francia, el 22 de octubre de 1990. Fue un filósofo marxista y es además habitualmente considerado estructurista. La línea de trabajo más conocida de Althusser tiene que ver con sus estudios de la ideología. Se trata de ideología y aparatos ideológicos de Estado. Este ensayo establece el concepto de ideología y lo relaciona con el concepto gramscista de hegemonía. Si bien la hegemonía en Gramsci está en último instante determinada por fuerzas políticas, el concepto althusseriano de ideología se apoya más en los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo, y describe las estructuras y los sistemas que nos permiten tener un concepto significativo del yo. Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos, inevitables y necesarios. Entonces, cabe destacar que para él la educación es un aparato reproductor de la ideología de la clase dominante. El educador es el intelecto reproductor de ideologías o agentes de cambio. Existen dos tipos de aparatos del Estado. La primera es la represiva, funcionan mediante violencia. La segunda es la ideológico, realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas. Los aparatos ideológicos del Estado tienen como objetivo la reproducción, somete a los individuos a la ideología política del Estado. La necesidad de reproducción. Como Marx escribe Kuhlmann en 1868, incluso un niño sabe si una formación social no reproduce las condiciones de la producción al mismo tiempo que produce. No puede durar ni un año. Se trata de un hecho evidente, al alcance incluso de un niño, como dice Marx. Cualquier formación social que quiera mantenerse como tal tiene que reproducir si quiere seguir produciendo. Bueno,
Tomando como conclusión cada una de las teorías que acabo de explicar mis compañeros, podemos llegar a cabo un sinfín de soluciones para la nueva educación. Dentro de cada uno de nosotros está el poder manejar distintas soluciones para poder tener un mejor entendimiento, de lo cual, como sabemos, existe un sinfín de utilidades para que la nueva escuela se crea y se mejore dentro de nuestra nueva educación. Dentro de la teoría educativa del nuevo siglo, podemos entender cosas demasiado importantes, como las cuales sobre que las teorías no están extremadamente hechas para una época, sino que a medida que vamos avanzando nosotros como personas, es cuando vamos entrando y vamos teniendo un mejor entendimiento sobre cada uno de nosotros, como pedagogos, estudiantes y futuros profesores. Dentro de la primera teoría educativa está la teoría de la nueva educación. En la teoría de la nueva educación nos habla de la escuela nueva, de la escuela de Freire y Freinet, de los cuales ellos nos hablan sobre la libertad del niño, la innovación, los teóricos de la nueva escuela, aportaciones de la nueva educación, como puede ser el libertinaje, la libertad del niño dentro de un ámbito completamente sano, para el cual él mismo está desarrollado para tener un mejor entendimiento sobre lo que es su exposición hacia el mundo y sobre sus estadios psicológicos que desarrolla en las primeras etapas de la educación. Luego está los teóricos de la autogestión, en los cuales esto se encabeza Michael LeBron y Carl Rogers, de los cuales nos hablan sobre la pedagogía institucional y la autogestión de los niños sobre la educación, que esto nos quiere dar a entender que cada uno de nosotros como estudiantes y alumnos tenemos que dejar que los niños aprendan a convivir dentro de un mismo espacio, de los cuales se les verá beneficiado para su futura carrera, como es posible si llegan a ser tal vez maestros o doctores, enfermeros y muchas cosas de estilo. Dejar que el niño sea autogestivo sobre las educaciones, sobre las decisiones que hace mediante la nueva educación. Luego está los teóricos anti-autoritarios, de los cuales está la escuela moderna, la teoría sociológica de Mendel, del cual nos habla de la sociología dentro de la educación, dentro del niño, cómo éste se está comportando de una manera autodidáctica, de lo cual nos explica esta palabra que el niño es auto, de volverse el mismo, y de autodidactarios, de poder tener un mejor entendimiento sobre lo que es la educación en el nuevo presagio de la escuela. Por último, tenemos por último y no antes importante dentro de este tema, que llegamos a ver dentro de la plataforma, de lo cual fue una parte demasiado importante de nuestra educación, está los teóricos de la educación marxistas, de lo cual está por supuestamente Gramsci y Karl Marx. Ellos nos hablan acerca de cómo debería de ser la educación en un nuevo eje de profundización y cómo es que la escuela ha ido mejorando de acuerdo a las novedades que hemos visto aprendiendo y revolucionando. El gran impacto que ha dejado la teoría de la educación para poder formarnos a nosotros mismos como estudiantes y como pedagogos nos ha hecho retomar distintas veces sus teorías para poder tener un mucho mejor entendimiento sobre lo que es cada una de estas y asimismo poder mejorarlo. Utilizando la plataforma Moodle podemos tener un mejor entendimiento sobre lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer y lo que haremos en el resto de nuestra educación. Esto ha sido un pequeño avance, estos videos han sido un pequeño recopilatorio de lo que hemos entendido cada uno de nosotros para poder tener un mejor entendimiento, como hemos visto muchas más veces. Y este es solo el inicio para poder que nuestra educación sea mucho mejor y poder tenerla en un nivel mucho más alto para poder educarnos nosotros como maestros y ustedes como docentes que nos están educando y poder calificarnos para tener una educación mucho más excelente dentro de este ámbito educativo. Muchas gracias, esto sería todo el trabajo de nosotros como compañeros docentes, como compañeros estudiantes que seremos futuros docentes y para ustedes docentes. Gracias.